Hola, bienvenidos a Bitácoras de Medianoche. Antes de pasar a la siguiente historia, les cuento un chiste. Un hombre, justo antes de que se lo llevara, me dijo: «Espérate, que me pongo la sudadera de no le temo a la muerte». Fue tan gracioso que lo dejé vivir otros 5 minutos. Soy justa, no cruel. Continuemos. En el vasto libro de las leyendas, cada país tiene su propio heraldo de la eternidad. Mientras yo cubro el turno global, México tiene un empleado con mucho más estilo. Permítanme presentarles al colega que convirtió el camino al inframundo en un paseo a caballo, el Charro Negro. Leyenda mexicana. Un hombre sin nombre. En los polvorientos caminos de Jalisco, en los tiempos de la colonia, donde la tierra es tacaña y el sol implacable, nació una leyenda forjada en la miseria más profunda. Un joven sin nombre para la historia creció entre privaciones y humillaciones. Su familia, sumida en una pobreza ancestral, trabajaba hasta el agotamiento sin conocer la justicia ni la remuneración digna. Mientras los hijos de los hacendados jugaban, él aprendió que el mundo era cruel e injusto. Pero en su corazón crecía un sentimiento peligroso: la convicción de que su apariencia humilde era la causa de todos sus males. Comenzó entonces una obsesión que lo consumiría: ahorrar cada centavo, pasar hambre por días, negarse hasta el pan más básico, todo con tal de juntar suficiente para un traje decente, un buen sombrero de charro. Creía, con la fe ciega de los desesperados, que la elegancia exterior le abriría las puertas que su cuna le había negado. El joven se convirtió en un esclavo de su propia obsesión. Mientras su cuerpo flaco delataba los días sin comer, su armario comenzó a llenarse de prendas que jamás podría usar en su entorno. Cuando por fin se atrevía a lucir sus adquisiciones, un sombrero de ala ancha, unas botas relucientes, solo recibía las burlas y el desprecio de aquellos a quienes quería impresionar. Los ricos del pueblo lo llamaban el charro con sorna, destacando el contraste entre sus pretensiones y su realidad. La muerte de sus padres lo sumió en una depresión profunda, pero también lo liberó de sus últimas ataduras morales. En la soledad de su choza, rodeado de los símbolos vacíos de un estatus que nunca alcanzaría, una idea comenzó a crecer en su mente enferma. Si los métodos convencionales no funcionaban, recurriría a fuerzas más antiguas y poderosas. Su desesperación había alcanzado el punto donde cualquier precio parecía razonable. Fue en la noche más oscura de su vida cuando, sin conocimiento de brujería o satanismo, pero con una voluntad feroz alimentada por años de resentimiento, invocó a Satanás. Para su asombro y para su perdición, el mismísimo diablo se materializó frente a él. Lo más extraordinario fue que el joven, lejos de sentir miedo, experimentó una extraña familiaridad, como si estuviera encontrando por fin a alguien que comprendía su ambición. Satanás, sonriendo ante su audacia, le ofreció sin mediar palabra exactamente lo que anhelaba: riquezas a toda medida, propiedades, caballos de raza, vestimentas lujosas y todo el reconocimiento social que había anhelado. El precio era simple, directo: su alma cuando su vida mortal terminara. El joven, con una valentía nacida de la desesperación y la arrogancia, aceptó sin vacilar. En su mente, había ganado la partida final contra un mundo que siempre lo había despreciado. No comprendía que en realidad acababa de firmar su sentencia de condena eterna. El trato se selló y la riqueza llegó como un río desbordado. De la noche a la mañana, el joven sin nombre se convirtió en el Charro, un hombre adinerado y envidiado. Compró haciendas, tierras fértiles, los caballos más finos y trajes de charro tan lujosos que cegaban al mirarlos. Por fin,
Las puertas de la alta sociedad se abrieron para él, pero solo para revelar su vacío interior. Se rodeó de amigos comprados y mujeres interesadas, gastando su fortuna en festines interminables y apuestas absurdas. Por un tiempo, creyó haber alcanzado la felicidad, pero el dinero no podía comprar la paz que anhelaba. Con los años, su juventud se desvaneció, su vitalidad menguó, y se encontró envejeciendo entre la opulencia, pero en una soledad más profunda que la que conocía en su pobreza. En su obsesión por disfrutar de la riqueza, un detalle crucial se desdibujó en su memoria: el pacto que había firmado con su alma. Lo había olvidado por completo, convencido de que su buena fortuna era solo el fruto de su astucia. La vejez llegó cargada de dolencias y, con ella, el lento despertar de un recuerdo largamente enterrado. En su lecho, rodeado de lujos que ya no podía disfrutar, imágenes de aquella noche fatídica regresaron a su mente. El diablo, su sonrisa burlona, las palabras claras del contrato: tu alma cuando tu vida mortal termine. El pánico, puro y primitivo, lo invadió. De repente, cada dolor era un recordatorio, cada sombra en su habitación una amenaza. Se aferró a la vida con desesperación, convencido de que, si no moría, Satanás no podría reclamar lo pactado. En un acto de hipocresía suprema, ordenó a sus sirvientes que llenaran la hacienda de cruces y construyeran una capilla privada. Rezaba con fervor, no por fe, sino por miedo, esperando que la santidad lo protegiera de las consecuencias de su propia elección. Pero las cruces eran solo madera y metal, y sus rezos, palabras huecas sin arrepentimiento verdadero. El miedo se volvió insoportable. Sabía que su tiempo se agotaba. Una noche, decidió que su única esperanza era huir. Tomó su bolsa de monedas de oro más pesada, ensilló a su caballo más veloz y, creyéndose sigiloso, cabalgó hacia la oscuridad, lejos del pueblo, lejos de su hacienda, lejos del recuerdo de su pacto. Galopó como un poseso, la bolsa de oro golpeando contra su cuerpo, como un recordatorio metálico de todo lo que había ganado y todo lo que estaba a punto de perder. Pensó que la distancia geográfica podría salvarlo, que, si escapaba lo suficiente, el diablo no lo encontraría. No comprendía que no huía de un lugar, sino de un contrato firmado con su propia esencia, y que algunas deudas te persiguen sin importar cuán lejos o rápido corras. Su caballo, fiel e inocente, corría hacia un destino que ambos ignoraban. Estaba ya sellado. No había cabalgado ni una hora cuando su caballo se encabritó violentamente, deteniéndose en medio del camino desierto. Ante ellos, como surgida de la misma oscuridad, apareció la figura de Satanás. No había ira en su rostro, solo una paciencia infinita y ligeramente divertida. «Huyes de lo inevitable, pequeño hombre», dijo con una voz que parecía venir de todas direcciones a la vez. «Los pactos conmigo no se rompen con cruces ni con distancia, se cumplen». El charro, paralizado sobre su montura, intentó suplicar, ofrecer devolver todas sus riquezas, pero las palabras murieron en su garganta. El diablo extendió una mano y el proceso comenzó. No fue un castigo con fuego, sino una transformación fría y metódica. La carne de sus brazos se secó y retrajo hasta dejar solo los huesos, que quedaron envueltos en las mangas de su lujoso traje de charro. Su grito se convirtió en un eco vacío que se perdió en la noche. Al ver la lealtad del caballo, que intentaba proteger a su amo incluso en aquella situación sobrenatural, Satanás pronunció la sentencia completa: «Tu bestia te es fiel hasta el final, por lo que compartirá tu condena». Con un gesto, el animal también se transformó, su musculatura desapareciendo hasta dejar un esqueleto equino cuyos ojos se convirtieron en 2 puntos de fuego. «No irás al infierno, aún», continuó el diablo. «Tu nuevo destino será recorrer estos caminos para siempre, buscando a aquellos que, como tú, me deben algo. Ofrecerás esta bolsa de oro», dijo señalando la que el charro llevaba consigo.
Y si algún avaricioso la acepta, él tomará tu lugar. Es tu única esperanza y tu tortura eterna. La bolsa en sus manos huesudas brilló con un fulgor sobrenatural, transformándose en el señuelo que usaría por la eternidad para intentar comprar su libertad. Desde aquella noche, la figura del charro negro quedó condenada a cabalgar sin descanso por los caminos de México. Su presencia se anuncia con el frío repentino, el olor a azufre y el distintivo sonido de sus espuelas fantasmales. Aparece ante viajeros nocturnos, borrachos o hombres consumidos por la avaricia, ofreciendo su bolsa de oro maldito. La mayoría huye despavorida, pero ocasionalmente encuentra un alma gemela a la suya, un hombre cuya codicia es más fuerte que su miedo, como le sucedió con un campesino pobre y amargado llamado Tomás, quien, tras escuchar la leyenda, creyó ser más listo que todos los demás. «Aceptaré el oro», dijo Tomás con una sonrisa torcida, «pero no aceptaré tu lugar». El charro negro, por primera vez en un siglo, emitió una risa hueca y dolorosa. En el instante en que los dedos de Tomás cerraron su puño alrededor de la bolsa, las monedas se fundieron en su piel, marcándola con runas ardientes. Tomás gritó al entender: aceptar el oro era aceptar el contrato. El charro negro sintió por un segundo una chispa de esperanza, pero Tomás, en su pánico, arrojó la bolsa al suelo. No había sido suficientemente avaricioso. No estaba lo suficientemente perdido. La maldición continuó. Así perdura la leyenda. El charro negro sigue cabalgando, siglo tras siglo, un recordatorio vivo de que los pactos con la oscuridad siempre se cobran con intereses. Su figura se ha vuelto parte del paisaje nocturno mexicano. Un cuento que los padres cuentan a sus hijos para advertirles sobre los peligros de la codicia y las promesas rotas. En los pueblos todavía susurran que si alguna noche escuchas un caballo al galope, donde no debería haberlo, y ves una silueta alta con sombrero y una bolsa que brilla con luz propia, cierres los ojos y reces con todas tus fuerzas. No mires, no aceptes nada, porque en el fondo de esa cartera maldita no solo hay monedas de oro, sino el alma atormentada de un hombre que, en su desesperación, cambió una vida de pobreza por una eternidad de servidumbre, y que, en la inmensidad de la noche mexicana, todavía busca desesperadamente a alguien tan desesperado y codicioso como lo fue él mismo, para por fin poder descansar. El ciclo de la tentación y la condena no tiene fin, y el charro negro cabalga, siempre cabalga, esperando al próximo deudor del infierno.